Mis hermanos, muy buenos días tengan ustedes, Dios los bendiga. Están en la casa del Señor hoy viernes de Semana Santa, o sea Viernes Santo, siendo que son aproximadamente las 10:30 o más de la mañana, más o menos, 10:45, 10:30, según la rememoración que hacemos, ¿no? Siendo este un Viernes Santo, el Señor Jesucristo para esta hora ya estaría crucificado. Él habría sido crucificado más o menos a las 9 de la mañana, es decir, que ya llevaría hora y media de suplicio, hora y media de suplicio. Yo no sé cuántos de nuestros cuerpos son capaces de aguantar ni siquiera un minuto de suplicio, de ese tipo de suplicio que dicen los que han estudiado el asunto por la forma en que murió Cristo, que es posible que el suplicio se parezca a una muerte lenta por ahogamiento. Porque cuando cuenta el Evangelio que él fue atravesado por una lanza, salió agua y sangre. Entonces los médicos saben muy bien que cuando eso ocurre es porque la sangre se ha coagulado y se ha separado el suero de la sangre, y eso ocurre en las muertes cuando son muertes supremamente violentas, como una muerte por ahogamiento. Él habría estado unos 6 horas, un ahogamiento que duraría, un suplicio, quiero decir que habría durado unas 6 horas. Entonces él llevaría en estos momentos más o menos 1 hora y media de suplicio en este momento que rememoramos su muerte por nosotros. La noche anterior, o sea, desde anoche, él había entrado al jardín al jardín del olivar, creo que se llama así, el jardín del olivar, o al huerto de los olivos, que era un jardín o un huerto muy, muy hermoso, según tengo entendido, y sudó gotas de sangre por la fuerte impresión que él tenía, el fuerte dolor emocional que él tenía, y resulta que la noche, más o menos el corderito, el día anterior había sido apartado de su mamá, el corderito que iba a ser sacrificado a la hora en la que Cristo moría, en ese momento ese corderito en el templo moría a la hora en la que murió Cristo, fue degollado a la hora que murió Cristo, pero la noche anterior el corderito había sido apartado de su mamá y estaba llorando toda la noche, lloraba toda la noche, y Cristo estuvo en un suplicio emocional toda la noche. Primero, sabiendo que venía orándole al Padre en el huerto, sabiendo que venía su hora, y después cuando fue arrestado en la noche y llevado para ser escarnecido por los soldados. Entonces el Señor Jesucristo, cada paso de su vida fue cumpliéndose las prescripciones que Dios había establecido en el tabernáculo o en su ley, había establecido para el sacrificio del Cordero. Inclusive cuando Cristo llegó a Jerusalén el domingo anterior, que había llegado con la manifestación, con las personas, cuando entró montado en un burrito y con la aclamación de todas las personas, cuando es como si hubiera sido señalado, Él es el Redentor. Y ese mismo día el corderito del templo era señalado. Este es el que vamos a escoger para el sacrificio. Entonces en Cristo se cumplieron paso a paso todos los pasos que lo llevaron finalmente a la cruz y que lo constituye nuestro Salvador. Estas cosas son importantes tenerlas en cuenta hoy en día, cuando las iglesias se han vuelto centros de hablar muchas cosas, pero no el Evangelio. Cuando se han vuelto centros de negocios, donde los pastores, muchos pastores, lamentablemente son muchos, yo no me atrevo a decir que son la mayoría, quizá no sean la mayoría, o sea, más del 50% quizá no, pero son muchos, son demasiados,
los pastores que han entrado en la moda de que esta iglesia quiero que se vuelva una mega iglesia, porque al final la mega iglesia los convierte a ellos en personas prestantes, con dinero en el bolsillo, con chequera, con tarjeta de crédito, con automóvil Audi de marca, en fin, con todas las cosas. Entonces han habido tantas maldades que se han cometido en nombre del Evangelio para que lleguen ahorita personas a hablar mal de la iglesia, del Evangelio, del cristianismo, del Señor Jesucristo, todo causado por esos personajes que no saben ni quién es Cristo, no han predicado a Cristo, están predicando únicamente, se predican a ellos mismos, se apacientan a ellos mismos y no conocen el Evangelio. Entonces, como una forma de hacer contrapeso, lo que necesitan hacer los púlpitos sanos es presentar con más fuerza el Evangelio. Entonces, por eso es que en esta mañana vamos a dedicarnos a estudiar dos palabras claves que están en la Escritura: la palabra propiciación y la palabra expiación. Dos palabras fundamentales que todos los cristianos, todos los creyentes desde estas edades, estos chiquitos, desde estas edades, así de chiquitos, tienen que saber, tienen que tener muy claro, y qué bueno que tienen su cuaderno y su esfero, tienen que quedar clarísimo qué es la propiciación y qué es la expiación, así como cuando uno aprende qué es la suma, qué es la resta, qué es la multiplicación, qué es la división, tan sencillas esas cosas, pero estas profundidades las tienen que tener ustedes en la mente y en el corazón, en la mente y en el corazón. Bueno, propiciación y expiación. ¿Ustedes creen que esas palabras han salido de la boca de esos predicadores, de los que se enriquecen? Yo creo que ellos ni siquiera saben qué es la propiciación. Ellos saben de datáfono, saben de cuenta bancaria, saben de emprendimiento, saben de cuanta cosa sofisticada para atraer la clientela y tenerla entretenida, pero no saben qué es la propiciación ni qué es la expiación. Y cuando estén frente al trono del Señor allá en el juicio final, el Señor les va a decir, dígame qué es la propiciación y qué es la expiación, y ellos van a decir, Señor, Señor, pero es que en su nombre hicimos muchos milagros. Y Él les va a decir, no, Señor, pasen para este lado, para el lado izquierdo, pasen para allá. Esa es la realidad, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, propiciación y expiación. Vamos a empezar haciendo lectura de Lucas capítulo 18. Vamos a iniciar con el verso 19. Lucas 18, empezando con el verso 9. Lucas 18, 9. Y antes de leerlo, vamos a pedirle al Señor que nos asista, que su Espíritu esté aquí con nosotros, abriendo nuestros corazones, y que esté en mi boca, que no sea yo el que hable. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias por este maravilloso día, este viernes en el que recordamos la obra tuya en la cruz. Ayúdanos a que nuestra mente comprenda, Señor, todas tus verdades, todas tus riquezas, que las podamos, estos corazones, estos tesoros, los podamos tomar y los podamos guardar en nuestro corazón, Señor, y que seamos ricos para ti, para que nuestra vida se guíe, camine, ande conforme a tu verdad, Padre Santo. Estamos en tus manos, nos encomendamos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces Lucas capítulo 18, comenzando desde el verso 9, dice lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Por si acaso, la palabra publicano significa un funcionario público. Y lamentablemente el funcionario público, que lo que hacían en esa época era recaudar impuestos. O sea que era
la escoria de la sociedad porque le recaudaba impuestos al imperio. O sea, lo peor que podía haber, un funcionario, una persona vendida a Roma, recogiendo la plata para Roma. La porquería social estaba ahí representada, y el fariseo era un hombre que se presentaba como que yo soy mejor que tú. Entonces se juntaron preciso esas dos personas. Continuamos en el verso 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Qué bonita oración, ¿no? Gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, y ahí está nuestra palabra, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que o sea, cuando dice se refiere al último, o sea, al publicano, la escoria. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí tenemos que entrar para poder explicar esto, para poder explicar la propiciación, porque el publicano está diciendo: Señor, Dios, sé propicio a mí. Esa palabra es la que estamos estudiando, pero hay una palabra final que dice el Señor Jesús, cuando dice que de las dos personas, el que llegó justificado no fue el fariseo. Y eso que el fariseo mostraba todas las obras que él hacía, pero él no llegó justificado. Llegó justificado fue el publicano. La palabra justificación, ahí toca, por fuerza tenemos que meter otra palabra para poder explicar propiciación y expiación. Tenemos que explicar qué es justificación. ¿Qué es justificación, Gilbert? Es un término legal que está en la interpretación. Aquí la justificación, nosotros fuimos justificados por medio de Cristo. ¿Sí? Es un término legal, muy bien. Y ese término significa ser absuelto, exculpado. O sea, los pecados quedan quitados, quedan removidos, queda declarado inocente. No es inocente, porque ese señor está dolido por su pecado, por su propio pecado, pero queda por su humillación, al humillarse y al reconocer que su salvación viene de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Él lo está diciendo: Dios, sé propicio a mí, soy pecador, sé propicio. Ese señor quedó justificado, cuando entró a su casa, ya estaba justificado. El fariseo no, el fariseo, ¿qué era lo que estaba haciendo? Él no se humilló, él lo que estaba era justificándose a sí mismo. Se estaba autojustificándose. Qué maldad tan terrible la de autojustificarse. Siendo uno pecador, ¿cómo va uno a pararse delante de Dios? Delante de Dios, a decir: Señor, yo soy lo máximo, cuando uno es pecador. Qué corazón tan cerrado, tan duro. Este es el corazón de una persona que va derechito para el infierno, pero va que se las pela, como decimos en Colombia. Se pela las rodillas corriendo para llegar al infierno. Él solo se lanzó al infierno, cometiendo eso, sabiendo que somos pecadores, pero no fue ni siquiera lo hizo delante de su mamá. Si lo hubiera hecho delante de la mamá le hubiera dicho: sí, mijito, su merced es todo eso, su merced es lo máximo, su merced es lo más lindo. Lo hubiera hecho delante de su mamá,
no hubiera pecado. Lo hizo delante de Dios, en el santuario. O sea, maldad pura, maldad completa. No llegar al santuario humilde, humillado, reconociéndose pecador. Entonces, ¿llegó a su casa justificado? No, no llegó a su casa justificado. Llegó lo contrario de justificado, que es condenado. Cuando entró por la puerta de su casa, ya estaba condenado. Lo contrario de justificado. Entonces, vamos a continuar, seguimos adelante para indagar y profundizar con la palabra propiciación. Bueno, nos dirigimos por favor a Salmo capítulo 77, verso 7. Salmo capítulo 77. Algunos dicen el Salmo 77. Vamos a ir al Salmo 77. Y vamos a buscar el verso 7, realmente vamos a leer 3 versos, Salmo 77, versos 7, 8 y 9. ¿Se imaginan los pastores que están hablando de dinero? Cuando es tan urgente la salvación, de que Dios nos perdone los pecados, y ellos llegan a congregar 1000 personas, 2000 personas, 3000 personas. Y en lugar de hablar de la justificación y de humillarse ante Dios para que no sean condenados sino justificados, en lugar de hablar de eso se ponen a hablar del dinero, del billete, de la tarjeta de crédito, de la cuenta bancaria, del carro, del reloj, que Dios bendice. Y la palabra bendice entre comillas, ¿no? Se refiere a cosas materiales y no salen del discurso material. Y el otro domingo o en la otra campaña vuelven y caen y vuelven y lo dicen. Hasta el punto que el testimonio del cristianismo queda sencillamente destruido. Estábamos con Anita, con el pastor, con varias personas repartiendo folletos allí en la parte de arriba. Íbamos con el pastor, iba con el megáfono, yo iba repartiendo los folletos debajo de la puerta, y entonces me iba acercando a un grupo de señores, eran 4 señores, y alcancé a escuchar lo que dijo uno de ellos: ahí vienen por la plata. Ese fue el comentario, un comentario ácido y un comentario bien puesto. Para esos pastores que hacen eso, un comentario muy bien puesto: ahí vienen por la plata. Y tenía razón el Señor, lamentablemente. Las únicas palabras que yo pude decirle al Señor fue decirle: Señor, usted tiene toda la razón, lamentablemente lo que hacen algunos pastores es una destrucción. Y alcancé a darles el folletico, no pude decirle más. Con los corazones cerrados, con los oídos cerrados. Ya a todos nos los tienen los pastores, los televangelistas, nos tienen a la gente, a la sociedad con los oídos cerrados y los corazones cerrados para que no escuchen esto que estamos viendo acá, para que estos tesoros no lleguen a ellos. Esa es una obra del diablo, la obra del puro y físico diablo, de pararse en los grandes púlpitos ante las grandes masas a hablar barbaridades. Eso está en el Apocalipsis, cuando el anticristo, son anticristos. ¿Qué es un anticristo? El que se opone a Cristo, pero parado en el propio trono de Dios. Ese es el anticristo. Entonces, Salmo 77, verso 7 en adelante, dice lo siguiente: ¿desechará el Señor para siempre? Esa es una serie de preguntas muy bonitas, muy sentidas que hace el salmista. Entonces repito: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Verso 8: ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? En ese contexto de palabras empezamos a descubrir qué significa la palabra propicio. ¿Fue que se acabó la misericordia de Dios?
¿Será que Dios ya no es más propicio? Pero el publicano frente al santuario, el publicano decía: Dios, sé propicio, sé propicio, sé propicio a mi pecador, sé propicio. Veamos, pasemos a 2 Crónicas, capítulo 30, verso 18. 2 Crónicas, capítulo 30, verso 18. Esta es una época, este pasaje es muy interesante. 2 Crónicas, capítulo 30, verso 18. Les voy a esbozar, hacer un esbozo del contexto de lo que está viviendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había pasado muchos, no años ni décadas, sino generaciones lejos de Dios. Y en estos momentos está gobernando el rey Ezequías y hay un avivamiento. Y en ese avivamiento hay que hacer las obras que Dios pedía en el templo. Se esforzaron a hacerlo, pero se esforzaron tanto y tanto, pero lamentablemente no alcanzaron a cumplir con todo lo que tenían que hacer. De los sacrificios que tenían que cumplir en el templo, para atender a las personas que venían con sus corderitos para presentar el sacrificio, creo que cumplieron con el 90%, y quedó un pequeño remanente que no lo pudieron hacer. Es decir, que se puede decir que pecaron, en ese momento pecaron, porque no alcanzaron a cumplir lo que pedía la ley, pero no fue maldad. Fue que no alcanzaron, fue que no se alcanzó a hacer todo. Entonces, miren estas palabras del verso 18 en 2 Crónicas 30. Verso 18, dice así: porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. No quedó bien hecho la tarea. No se hizo conforme a la tarea. Como Dios lo había pedido, no se hizo, pero no fue maldad. ¿Qué más dice? Dice así: mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Aunque no cumplieron, aunque incumplieron la letra de la ley, Dios podía ser propicio. Dios podía ser propicio porque vio que lo importante era el corazón, que ellos se habían esforzado, que no alcanzaron a cumplirlo, pero que el corazón estaba dirigido hacia Dios. Las puertas del alma estaban abiertas hacia el cielo, pendientes de Dios, de hacer la voluntad del Señor. Entonces, dice el rey Ezequías, un hombre santo: Dios es propicio, Dios es propicio, vamos a orar, Dios es propicio. Entonces, la propiciación, estamos empezando a comprender qué es la propiciación. En la propiciación estamos esperando de la divinidad de Dios que Él tenga buena voluntad para con nosotros, que tenga buena voluntad, que sea favorable frente a las cosas que estamos viviendo, las dificultades probablemente que estamos viviendo, frente a las responsabilidades que estamos cumpliendo. Cuando el Evangelio nos exige las responsabilidades y nosotros estamos en el camino de cumplir con las responsabilidades, Dios es favorable, Dios tiene buena voluntad, Dios es propicio. Cuando lo dice el publicano, la escoria de la sociedad allá en el templo, en el santuario, Dios, cuando Él se ve pecador, se contempla pecador, se reconoce pecador, sabe que Él es pecador porque Él vio la ley y ante la ley Él dijo: yo estoy por fuera de lo que pide la ley. Entonces en ese momento Él dice: Dios, sé propicio, soy pecador, Dios, sé propicio.
Dios, sé favorable a mí. Pido tu favor, que seas favorable, que tengas buena voluntad, porque yo no cumplo la ley, no alcanzo a cumplir la ley porque soy pecador. Esa es la propiciación. La propiciación es la actitud del Padre para con el pecador, de ser favorable. Es pecador, merece la ira de Dios, pero ocurre lo contrario. Mereciendo la ira de Dios, ocurre lo contrario, que Dios es favorable para con el pecador. Esa es la propiciación. Entonces está clara la propiciación. Podemos seguir mirando en 2 Samuel 24, 23. Vamos a irnos más atrás en la historia. 2 Samuel 24, 23. Y aquí estamos en una época de la historia del pueblo de Dios, antes de que entrara en ese tiempo de cuando se alejó de Dios. Acabamos de verlo cuando el pueblo se encontró con Dios en tiempos de sequías. Pero aquí lo estamos viendo antes de haberse alejado. 2 Samuel 24, 23. Los predicadores de hoy en día, me imagino que se aprenden la palabra propiciación. Si saben lo que significa, imagínense cómo la van a usar los televangelistas, los predicadores de hoy, de las grandes iglesias, donde aprendan esa palabra, imagínense cómo la van a usar. Hermano, que tu billetera sea propicia. El verso 23. De 2 Samuel 24. Todo esto, oh rey Araúna, lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Les voy a hablar el contexto de esta palabra. Esta palabra, así como la están utilizando, era de un sacrificio que se tenía que dar. Estaba todo listo, todo preparado, se va a cumplir el sacrificio, se está cumpliendo, se va a colocar el sacrificio y entran estas palabras: que el Señor te sea propicio. En otras palabras, que el Señor tenga buena voluntad con el sacrificio que estás colocando. Que el Señor sea favorable, que el Señor esté contigo, que el Señor te reciba tu ofrenda, que el Señor reciba la víctima que vas a colocar ahí. Esas son las palabras. Entonces, esa es la propiciación, mis hermanos. Que cuando nosotros llegamos en humillación, arrodillados ante Dios, pidiendo el perdón de nuestros pecados, que Dios sea propicio de nosotros. Y debemos orar que Dios sea propicio con el pueblo evangélico. No hay un pueblo evangélico que esté tan en la inmunda como el pueblo evangélico latinoamericano, cuyo testimonio ha caído en el mayor descrédito. Que Dios sea propicio con ellos, a pesar de que fallaron, a pesar de que le pusieron los oídos a los predicadores, a pesar de que fueron a financiarlos, a darle la plata a ellos, llevarle el dinero a ellos. Que Dios se apiade de ese pueblo, del pueblo evangélico. Pero que el pueblo evangélico se despierte, que no siga patrocinando a los pastores, que no siga apoyando con su presencia, que no siga tratando bien y tratando como santos a los que no son santos, a los que son diablos. Entonces, que Dios se apiade y Dios sea propicio al pueblo evangélico. Vamos a ver qué ocurre, porque la caída del testimonio del pueblo evangélico es supremamente grande. Entonces, haciendo buscando un significado, cuando nosotros construimos un significado de la palabra propiciación, podemos decir que la propiciación es una actitud de Dios a favor del hombre, de manera que
tiene misericordia, Dios muestra favor y Dios muestra buena voluntad, especialmente en relación al apaciguamiento de la ira divina y al perdón de los pecados. Porque la ira divina está ahí. La ira divina no se acaba. La ira divina no podemos hacernos como que tapamos aquí con las manos y entonces ya no vemos la ira divina y creemos que ya no está la ira divina. La ira divina está ahí. La ira divina contra los que han actuado mal. Contra todos nosotros en primer lugar, a no ser que nosotros, cada uno de nosotros, reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Pero la ira divina está ahí. Pero la propiciación significa que la ira divina se apacigua al que busca a Dios. Para el que busca a Dios, la ira divina se apacigua. Para el que no busca a Dios, la ira divina está toda represada para ser administrada en el momento oportuno, cuando Dios decide. Pero entre tanto hay tiempo, dice la Escritura, y si buscamos al Señor, la propiciación detiene la ira divina. Podemos ahora entrar al Nuevo Testamento y ver esta palabra propiciación en el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 25. Podemos empezar realmente desde el verso 24, así que Romanos 3, 24, por favor. Romanos 3, 24. Romanos es la carta más importante y es el libro más importante de toda la Escritura. ¿Alguien quiere tener un resumen de toda la Escritura? Lea Romanos. ¿Alguien quiere tener una introducción a toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento? Entre en Romanos. En Romanos está todo. Romanos es el resumen. En Romanos está la visión completa de la obra divina a favor del hombre. Entonces, Romanos capítulo 3, verso 25. ¿Ustedes creen que los pastores de esos televangelistas que hablan de dinero saben que Romanos es el centro de la Escritura? Ellos no saben eso. Donde ellos supieran eso, hacía rato se habían arrepentido. Pero hacía rato se habrían arrepentido si lo supieran. Entonces Romanos capítulo 3, empezando con el verso 24. Romanos 3, voy a empezar leyendo el verso 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención significa rescate. ¿Sí? El rescate. Un rescate que pagó Cristo. Cuando dice que somos justificados gratuitamente, significa que yo no pagué esa justificación, para mí fue gratis, totalmente gratis, y que si la obtuve fue porque otro pagó por el rescate. ¿Quién pagó el rescate? ¿Y a qué precio? Al precio de su vida. Verso 25, y quien Dios puso como ¿qué? Propiciación. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, lo puso como una víctima, como un sacrificio sangriento. Y por eso, al ver esa sangre, nuestra fe en la sangre que se derramó, esa es la fe que nos salva. La fe que salva. Para manifestar, dice, continúa aquí, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces la propiciación es la buena actitud, la buena voluntad, el buen favor, el favor divino, la favorabilidad de Dios para con el pecador en virtud de la obra de Cristo. O sea, la expiación, y ahí entra nuestra palabra expiación. Hay unos puntos, les voy a contar que en la Escritura
hay unos sitios donde algunos traductores han colocado propiciación y otros han colocado expiación, y se entiende perfectamente, porque expiación y propiciación está tan conectado, está tan íntimamente unido que primero que todo es inseparable, y es tanto que en la escritura los traductores pueden colocar propiciación o pueden colocar expiación y se entiende perfectamente el pasaje. Por ejemplo, nosotros podríamos aquí leerlo así y hagamos el ejercicio. Veamos el capítulo 25, el verso 25 de Romanos 3. A quien Dios puso como expiación, ahí está. Dios lo puso como expiación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Entonces la propiciación, aunque es diferente de la expiación, pueden aparecer juntas. ¿Cuál es la diferencia? La propiciación es una actitud del Padre. La expiación es una obra del Hijo. Repito, la propiciación es una actitud o una buena voluntad, una manifestación de solidaridad y buena voluntad de parte del Padre. La expiación es una obra del Hijo. ¿Qué obra? En que Él se presenta como la víctima, donde Él mismo es la víctima, Él mismo es el sacerdote que se lleva a sí mismo, que está cargando la víctima, Él es todo eso. Y presenta ante el Padre, presenta la ofrenda que nos rescata a nosotros del pecado. Esa es la expiación. Entonces, la expiación es la que logra la propiciación. Dios es propicio, el Padre es propicio, porque Cristo intervino y presentó la ofrenda. O sea, se presentó a Él mismo. Al presentar la ofrenda, el Padre queda satisfecho con la ofrenda y el Padre es favorable para con el pecador. Eso quiere decir que la expiación de Cristo obró la propiciación, pero la Biblia es un libro de misterios, de muchos misterios, porque nosotros podíamos decir lo contrario y también es verdad, que la propiciación produjo la expiación, porque fue la buena voluntad de Dios con la que Dios colocó a su propio Hijo. Las dos cosas son ciertas. Las dos cosas son ciertas. Y lo cierto es que propiciación y expiación están estrechamente unidos, entrelazados, entretejidos, íntimamente relacionados. Es como propiciación y expiación, es como el automóvil que tiene el asiento, el timón, la barra de cambios, los pedales, están hechos ¿para qué? Para que la persona esté sentado, el conductor, y el conductor que tiene su pase, que tiene su calificación para poder manejar, él encaja perfectamente en el asiento, los brazos le alcanzan a las palancas, sus piernas le alcanzan a los pedales, está hecho el uno para el otro, encaja perfectamente. La propiciación encaja perfectamente con la expiación. Y vuelvo a repetirlo, la propiciación es la buena actitud del Padre y la expiación es la obra que hizo el Hijo. Estas palabras son muy importantes, mis hermanos, hay que tenerlas muy en claro, y la Semana Santa precisamente es el momento de encontrarnos con Cristo. De encontrar a Cristo quiere decir saber en qué consistió su sacrificio, qué fue lo que ocurrió, cómo el sacrificio de Cristo nos beneficia, cómo lo presenta la Escritura. La Escritura lo presenta en términos de propiciación y de expiación, como algo que hizo el Padre por nosotros y algo que hizo el Hijo por nosotros también. Entonces espero que estas palabras queden grabadas plenamente en ustedes, que no se vayan,
que queden esculpidas como si fuera en granito o en una roca, pero que ustedes a conciencia recuerden lo que significa propiciación y expiación, porque hoy en día hay personas que llegan y hacen promesas y las escriben en granito. No sé si conocen la noticia de que escribieron varias cosas en granito en mármol y se las saltaron todas. En año y medio se saltaron todo lo que escribieron, lo que esculpieron en mármol. Hicieron una cosa fantasiosa de presentar una plancha de mármol con 7 cosas que vamos a hacer en este gobierno. 11 o 10, creo que fueron 10, 11. Se los saltaron, todos los 10 se los saltaron. Pero esto, mis hermanos, si quieren que la salvación no aplique para ustedes, sáltenselo. Pero como tiene que aplicar para nosotros, debe quedar esculpido en nuestros corazones. Que la propiciación es la actitud de Dios favorable para conmigo si verdaderamente yo llego arrepentido, y que es Cristo el que hizo el trabajo de pagar la deuda y pagar el rescate. Quizá me queda alguna cosa pendiente, que me queda todavía mucho pendiente por decirles, pero probablemente ahorita el tiempo ya no permita que yo pueda decirles todo lo que les quisiera decir. Lo último, las palabras propiciación y expiación son palabras muy bonitas. Nuestras palabras españolas son muy bonitas, porque la palabra propiciación se inicia con el prefijo pro, y ese prefijo pro significa a favor de. Entonces ahí en la palabra está la definición. Y en la palabra expiación inicia con el prefijo ex. Y ese prefijo ex significa sacar algo. ¿Qué fue lo que fue sacado? Inclusive expulsar. ¿Qué fue lo que fue expulsado? La culpa de los pecados fue expulsada en la expiación. Se expió, se sacó lo que tenía que sacarse. Esa fue la expiación. Bueno, mis hermanos, entonces espero que estas 2 palabras queden grabadas en sus corazones y que sus vidas giren alrededor de estas 2 palabras que nos presenta el Evangelio: la actitud del Padre y la obra del Hijo. Así que pidámosle al Señor en oración que nos bendiga en el resto de este día. Señor, buen Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es maravillosa, por los tesoros que tú tienes para nosotros en tu palabra. Permite que tu palabra sea como un faro que alumbra, que nos muestra lo que debemos hacer, que alumbra nuestro camino, que nos guía, que nos muestre nuestra condición frente a ti, de que somos pecadores, y que ante nuestro pecado solamente podemos recurrir a ti, y que solamente tú nos puedes dar el rescate, el pago de nuestros pecados. Te alabamos porque eres propicio a nosotros, siempre has sido propicio, y porque este es el día propicio, Padre Santo, para reconocerte. Te damos gracias por la obra de tu Hijo, porque fue él mismo se entregó, se inmoló. Él mismo fue el que tomó el lugar de nosotros para recibir el castigo que nosotros merecíamos. En el nombre de Jesús te ponemos en tus manos este tiempo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Le doy la despedida de la congregación? Bueno, mis hermanos, este culto de Viernes Santo realmente es un culto mucho más sencillo, más informal, y entonces estamos despedidos.